Le damos la bienvenida a nuestros jóvenes de nuestra asociación y también a los jóvenes que nos observan a distancia. Hoy es un día muy especial y le agradecemos a Dios porque nos ha dado la oportunidad de tener a unos nuevos invitados. Hoy presentamos como siempre a nuestro compañero Cristian, al pastor Robinson Pelufo, que nos está acompañando el día de hoy para compartir su experiencia. Es un pastor de aquí, el Oriente colombiano, y también a la señorita Lucerito Torra. Ella es estudiante de 10º semestre de medicina. Se prepara en el área de la salud. Así que le damos la bienvenida y también vamos a iniciar con un espacio de oración. Compañero Cristian, ¿puede iniciar en oración? Claro que sí. Así que vamos a orar. Chicos, allí donde están, los invito para que cerremos los ojos y oremos. Amén. Maravilloso y buen Padre, una vez más te agradecemos por darnos la oportunidad de estudiar esta lección que nos ayuda a nutrirnos de forma espiritual, a crecer en conocimiento y poder ver qué es lo que tú tienes para nosotros. Amén. En este momento les pedimos tu invitación al estudiar esta lección. Acompáñanos, lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, el tema o la temática para esta semana se trata de la restitución, enfatizada únicamente en el libro de Levíticos capítulo 5 en adelante. Menciona la restitución como una parte fundamental en la vida del que quiere ser salvo. La primera pregunta que vamos a generar es: ¿qué se entiende por restitución? Pastor, ¿qué entiendes tú por restitución? Restitución, como reivindicarse, como tratar de rehacer algo que sin lugar a duda se cometió un error y entonces pues ahora desea hacer nuevas todas las cosas, que fue lo que hizo Cristo Jesús cuando vino a la tierra. Así es. Un comienzo, un nuevo comienzo, Correcto. ¿Verdad? ¿Y qué opinas de lo mismo, señorita Lucerito? Bueno, yo pienso que restitución más bien se declara como algo, es una acción. Yo lo definiría más bien como devolver algo en favor a algo que yo cometí mal. Es decir, si yo siento que tengo algún error contra otra persona, yo voy a restituir, a devolver eso que hice mal, pero con algo bueno. Okay. Okay, muy bien. Interesante. Algo, Elías, y jóvenes que nos escuchan. Restitución, como bien sabemos, y venimos estudiando el libro de Levíticos. Levíticos se enfoca mucho en lo que tiene que ver con sacrificios. Y especialmente en esta lección de la restitución, el sacrificio que muestran allí es un sacrificio por culpa. El capítulo 5 de Levíticos nos muestra que había un proceso. Si yo incumplía la ley de Dios, desobedecía la ley de Dios, pero no solo eso, sino también se enfocaba, y es interesante, pastor, en los diezmos, en lo que tenía que ver con no serle fiel a Dios. Y decía que tenía que ofrecer un sacrificio, pero aparte de eso, devolver lo que no había dado y dar un 20% más. Así es. Era interesante eso. Entonces, cuando miramos eso, pastor, ¿por qué? ¿Qué tan importante era para Jesús el que le fueran fieles, el que le obedecieran para poder restituir eso que quizás fallaron en algún momento? Bueno, lo primero que deberíamos mencionar, lo que tú me acabas de mencionar es un aspecto de adoración, un aspecto eclesiástico, pero Dios desea es tener una relación personal contigo que no se limite solamente a la iglesia. Cuando el hombre peca, sabemos que la hermana inseparable del pecado es la mentira. No, La muerte. la muerte. La muerte. Tú pecas, Y tú mueres. mueres.
Adán y Eva pecaron. Ellos debían morir. Ajá. Sin embargo, no murieron. Exacto. Pero sí alguien murió. ¿Quién murió? Jesús. Cordero. El Cordero. Que obviamente representaba al Cordero de Dios que habría de venir. Entonces, cuando entendemos este principio, cuando Jesús les está entregando el Cordero y se vistieron con túnicas ¿de qué? De pieles, Dios les está explicando de que ese sería el único medio por el cual el hombre podría llegar a tener, ¿qué cosa? Perdón, Sí. podría tener salvación, podría también devolver su imagen al carácter de ¿quién? A la imagen de Dios. Entonces de ahí surge ese gran principio de adoración, de compañerismo con Dios. Entonces ahora volvemos al tema, ¿no? Cuando la persona yerra o cuando cualquiera de nosotros cometemos una falta, ya sea con mano alzada o inconscientemente, necesito entender que he fallado a la voluntad de Dios y que necesito ese perdón. Y ese perdón no lo encontramos en ninguna otra parte, sino en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Su Amén. sacrificio. Esto relativamente también, o añadido al tema, mencionaba la escuela sabática inverso, que habían dos parámetros o dos ecuaciones con respecto a la solución de la culpa, y estaba relacionándolo con dos filas. Una sería verticales y las otras serían horizontales. ¿Sí? El elemento vertical trata del pecado que uno ha cometido contra Dios. O sea, Ajá. de arriba a abajo. Exacto. Entonces menciona el pecado que tienes directamente contra Dios, y el horizontal trata de los pecados que hemos cometido contra las personas con las que nos relacionamos. ¿Sí? También mencionaba eso y me parecía full importante, muy importante, porque a veces queremos reconciliarnos únicamente con Dios. Señor, cometí una ofensa, me peleé con alguien, pero el derecho de arreglarlo lo arreglo es con Dios y Sí, ya. Y con mi hermano quiero dejar igual las cosas. ¿Sí? Sí, tenemos cristianos y jóvenes que dicen, yo amo a Dios, de hecho ponen sus dones y talentos al servicio de Dios, pero no me hables de mi papá, no me hables de mi mamá, y menos de mi hermano. Entonces es curioso y a la vez no tiene lógica el querer yo adorar a Dios, el servirle a Dios, el presentarles mis dones, mis talentos a Dios, pero de mi papá usted no me diga nada. Ajá. Porque ese hombre a mí me faltó, me falló, me trató así, y ese hombre no tiene perdón de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo así que no va a tener qué cosa? Perdón de Dios. ¿Y acaso Jesús mismo no nos enseñó en su oración modelo? Perdona nuestras faltas. Como yo también perdono las que me ofenden. Entonces no, eso no aplica en ninguna parte. No aplica. Exactamente. Y vemos ahí mismo también que ese mismo ejemplo que nos relata acá el pastor es como si nosotros lo estuviéramos haciendo a Dios. Si nosotros queremos tener una buena relación con Dios, pero no con nuestro prójimo, nos estaríamos contradiciendo a nosotros mismos. Porque si nosotros le hacemos algún mal a nuestro prójimo, por más pequeño que sea, es como si lo estuviéramos haciendo directamente a Dios. Entonces, qué bueno que pensáramos un poco más acerca de cómo nos relacionamos con nuestro prójimo y cómo podemos reflejar eso también en nuestra relación con nuestro Dios. Esto es vital, esto es vital. Ese punto que usted acaba de tocar Sí. es la esencia de la vida cristiana. Si usted no tiene un compañerismo con Cristo, menos va a poder tener un compañerismo con tu prójimo. Así es. A mí me llama poderosamente la atención la vida de José. Y especialmente en el momento de la prueba, que vemos eso bien fielmente marcado. José es asediado por esa mujer, la esposa de Potifar, día y noche. La Biblia dice que lo acosaba.
Y cuando esta mujer ve la ocasión precisa, la casa sola, Sí. ella sola, él solo, los dos solos, José, que es más hormona que neurona, promedio de... Un jovencito, sí. joven, entre 16, 17, 18 años, podríamos estar hablando. Jóvenes a esa edad hoy día, complicado cuando se les presenta una tentación de esas. Y más con los bombardeos que está lanzando el diablo por medio de TikTok, Instagram, mensajes de mujeres bailando desnudas todo el tiempo, además de la basura pornográfica a través de la música. Entonces es complicado. Ahora podríamos decir, no, es que lo que pasa es que en tiempo de José no había tanta pruebas o tentaciones como hoy día. No, señor, recuerda el contexto de la vida de José, de dónde viene y qué habían hecho sus hermanos, que habían acabado con toda una nación. Contra la gente de Betel. No, de Siquem. De Siquem. Siquem. Y los de Betel ahora iban a unir fuerzas contra ellos, entonces les tocaba salir de allí, ¿no? Sí, uno de sus hermanos terminó acostándose con una de las esposas de su papá. Sí. Tremendo. O sea, una inmoralidad sexual por todas partes. Además de que las mujeres egipcias, relata la historia también que ellas vestidas de un lino fino tan delgado que pasaba por un anillo, por el agujero de un anillo, de un lado al otro lado. O sea, andaban casi desnudas, además del clima, ¿no? Bueno, me llama la atención cómo José, en el momento de la prueba, él dice, ¿y cómo yo podría pecar contra Dios? Relación, Con Dios. Con Dios, directa. pero no, ¿qué relación? Vertical. Vertical. Relación vertical. ¿Cómo podría yo pecar contra mi Dios que me lo ha dado todo? No, y contra mi amo Potifar. Relación, Ahora, horizontal. relación horizontal. Por eso, si usted está mal con su mamá, que usted no se la lleva con su papá, usted no quiere saber nada de los hermanos de la iglesia o con tu círculo, de alguna manera que te han apoyado en tu vida espiritual, te estás convirtiendo en una presa fácil del enemigo. Así es. Muy bien. Entonces, por eso es vital. Si usted tiene una buena relación horizontal, te va a ayudar incluso a no pecar, porque esa fue la estrategia que utilizó José. Ahora, si ya hemos pecado, si ya le hemos fallado a mi prójimo, Dios dice, antes de venir a mí, vaya y primero arregle su asunto. Esa con la persona que... Vaya a organice su asunto horizontal. Ajá. Y empiece su proceso de restitución. Correcto, reivindíquese. Y es ahí donde es interesante que la lección de esta semana nos mostraba 3 pasos. 3 pasos para llegar a esa restitución. El primero de ellos era confesar. Y yo creo que por eso inicia todo, ¿no? O sea, reconocer que cometí el error, que fallé en algo, te desconfieso. Segundo paso que podemos ver allí era el de restituir, o sea, devolver lo que había pues quitado quizás o no lo hice, así como lo mirábamos en el sacrificio, que la persona tenía que devolver lo que no había cumplido. Si había ofendido a alguien, tenía que devolverle con eso mismo. Y también, por último, ofrecer un sacrificio. Eso pues tenía que hacerlo porque yo tenía que de cierta forma demostrar que verdaderamente como que estaba sintiendo y quiero hacer un cambio en mi vida. Entonces, pastor, cuando miramos esto, y Lucerito, y lo vemos en muchos ámbitos de la vida, nosotros creo que fallamos de diferentes maneras, como lo decía el pastor, a nuestra familia, seres queridos. ¿Cómo podemos ver, o cómo podemos ver allí, será que sentir culpa está bien? Claro. ¿El sentimiento de culpa? Yo opino que sí. En ¿Por muchos qué? aspectos de la vida es incluso necesario sentir culpa. Si como seres humanos no sintiéramos culpa, sería lo que aquí la lección nos habla de un término llamado sociópatas narcisistas. Tremendo. Es un término muy fuerte porque un sociópata narcisista se define como aquella persona que comete algo mal contra otra persona y no siente culpa. Es más, se siente dichoso en hacer ese acto de maldad. Entonces, mirándolo desde esta perspectiva,
claramente es bueno sentir culpa, porque la culpa es un sentimiento, un pensamiento que llega a nosotros y nos hace reflexionar sobre nuestros actos. Si nosotros reflexionamos sobre nuestros actos, pues vamos a tomar una decisión adecuada según lo que hayamos hecho hacia otra persona. Ahora, pero me llama la atención eso que acabas de mencionar, porque hay jóvenes que llegan a cierto punto en el que ya el Espíritu Santo, por más que le está mostrando. Exacto. Es decir, se habituó tanto a fallar, a cometer ese error a mano alzada, voluntariamente, es decir, planea, y además de que planea, ya lo hace tan natural el pecado, que cuando el Espíritu de Dios le habla, el Espíritu Santo le habla a su corazón, ya no siente remordimiento de ver tal vez lo fantasioso, de escuchar cosas que también no edifican, y llegan al punto de que sencillamente profesan una religión, pero su vida está totalmente apartada de Dios, aunque profeso. Es decir, voy a la iglesia, no porque mi mamá y mi papá me obliguen, es porque ya se me ha formado un hábito. Sí, la costumbre, ajá. Pero aunque voy a la iglesia, en la semana tengo planeado hacer esto y lo otro. Tan insensibles nos hemos vuelto hoy día, ¿no? Y eso es por falta de una relación vertical. Yo creo que entre más, o por medio de la ley, como lo mencionaba Pablo, por medio de la ley es que yo aprendo y conozco qué es el pecado, ¿sí? Hemos descuidado como jóvenes cosas tan importantes como hacernos responsables de los pequeños detalles, que en realidad resultan siendo nuestra salvación entera. Así es. Y nos volvemos tan insensibles que llegamos a la iglesia y seguimos la rutina como si nada, ¿sí? Porque seguimos yendo por temas generacionales, ¿sí? La familia va, yo también, y descuido lo más importante, y es la oración, esa relación estrecha con Él, ¿sí? Así es. Mi individualidad con Él. la oración, el estudio de la Biblia, el servir a Dios en algún área de ministerio dentro de la iglesia, el hablarle a mis amigos de Jesús sin que a mí, Eso es importante. sin que a mí me dé vergüenza, el leer inverso, el material, si no lo tienes, descárgalo en internet, Exacto. estúdialo, mensajes para los jóvenes. Hay mucho material que como iglesia tenemos para que el joven pueda disfrutar de un crecimiento espiritual. Porque necesitamos, concluyo esta parte, necesitamos una transformación real en nuestra vida. Y porque si yo no experimento esa transformación, jamás voy a llegar a un sentimiento de ¿qué? De culpa. Exacto. Simplemente, al final dice la Biblia que es bueno que usted sea caliente o frío. Porque ese tipo de personas dice que le produce náuseas al Señor. Ajá. Ganas de vomitar. Algo que me produce náuseas es la auyama. Yo no puedo comer auyama. Uy, no, ¿cómo va a decir eso? No, pero cocinada con cáscara. ¿No le gusta? No, una vez llego y mi esposa y me sirve eso. Estaba visitando a la suegra allá en La Paz y me sirven tronco de auyama. Ay, ay, ay. Apenas hicieron la oración, desaparecí esa auyama. Se la pasé al plato de mi esposa. No, Sí. no me gusta. Me produce náuseas. Así le pasa a Jesús cuando tu vida, tu relación o aquello que tú sabes que debes hacer, pero siempre lo pospones o no te levantas o no experimentas un crecimiento espiritual, simplemente te dejas llevar por las pasiones desordenadas que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. Y ahí es donde entonces estamos cerrando la puerta a Jesús. Exactamente. Y tenemos el peligro de alejarnos de Dios. Porque es ahí donde ya entra también, pues, no entra el tema, pero haciendo un paréntesis, el pecado imperdonable. O sea, Claro. que ya literalmente el Espíritu no toca más mi corazón. Correcto. Y precisamente, y mirando y hojeando, quizás una de las historias que en la Biblia puedo ver
que más se refleja un ejemplo de restitución fue Zaqueo. Porque Zaqueo sintió ese llamado de Dios. Pero cuando sintió ese llamado de Dios, él también reconoció que debía hacer un cambio con los que lo rodeaban. Y le dijo, Señor, si yo he robado a alguien... había saqueado. Exacto. Si yo he robado a alguien, le devuelvo hasta 4 veces. Ajá. O sea, Si él se había dado es necesario de una, ¿sí? La disposición, perdóname, Cristian, pero este tema me pone demasiado como reflexivo. La disposición que él tenía realmente de arreglar su vida con Dios. Estaba dispuesto a poner todo de su parte y más que todo el autocontrol. Lo que nos falta hoy día, y es la verdad, hoy día para donde va el río o para donde va toda la generación, yo pretendo ir allá, encajar donde va el resto. Y nos pasa, y es literalmente así, nos pasa a los jóvenes. Para donde van todos quiero estar yo. Son muy pocos los que deciden por su propia cuenta ser como la lección de inverso, algo diferente. No quiero de pronto ser fuerte con esto, pero a veces necesitamos hablarnos un poquito duro y regañarnos. Yo necesito ser diferente. Así es. Pastor y Lucerito, quiero preguntarles algo. En Levíticos vemos que la restitución se hacía por medio de un animal, el sacrificio. ¿Cómo yo en mi vida puedo restituir algo que quizás he fallado? Un ejemplo. Matando al perrito que tiene en la casa. No. No. Después de que Jesús muere. Ahí, disculpe. Dale. Ahí contaba una parte que me parece importante, que puede que no todas las restituciones sean materiales. Hay restituciones que son más emocionales. Entonces, me hace pensar, y buena pregunta, porque muchas veces no sabemos cómo restituir una parte emocional. Si yo dije una mentira, engañé a alguien, no sé, ¿cómo poder restituir esa parte? A veces podemos decir, bueno, pero uno pide perdón, es humilde y pide perdón y bien. Pero ahora viene la parte de cómo lo recibe esa persona afectada. Y ahí es cuando viene también una palabra muy importante y es el orgullo. Muchas veces ese orgullo que como seres humanos yo creo que todo el mundo tiene, es el que a veces no nos deja avanzar en una restitución que se busca verdaderamente de corazón. Otra forma en la cual podríamos hacer una buena restitución es, como decía ahorita el pastor y aquí Elías, promover y transformar y reavivar nuestra relación vertical con Dios. Totalmente. Esto, agregado a eso, los traumas generacionales, hay cosas que las personas traen, y el pastor lo mencionaba al principio, a veces el odio, algo que ocurrió en el pasado, que nos cuesta soltar, ¿sí? Y hoy día yo creo que estamos en la generación donde hay muchos jóvenes donde quedaron sin padre, sin madre anteriormente. Yo podría analizar que los hogares eran como más funcionales. Hoy día eso ya no es tan apreciado, sino que cada quien como que donde sea feliz, y nunca se tomó la decisión de estar para una familia completamente funcional. Entonces, es entender que hay que darle el espacio a Jesús, ¿sí? Los traumas del pasado, los problemas del pasado, las circunstancias externas, cosas que quieren acabar con mi felicidad de hoy, necesito darle un espacio completamente a Jesús para que Él pueda también entrar a mi corazón y yo arreglar esa comunicación o ese afecto o esa relación horizontal con los demás. Sí, porque muchas veces todas esas cosas que yo estoy cargando se reflejan en mi comportamiento y estoy afectando a personas que realmente no tienen la culpa, y es difícil que los demás estén tolerando con sus malos comportamientos. Necesitas arreglar individualmente esos problemas de la mano de Jesús. Así es, así es. Bueno, el tiempo se nos está yendo ya, se nos está acabando el tiempo, se pasa muy rápido, es muy bueno, pero el tiempo se nos va. Y quisiera ir concluyendo con esa pregunta. ¿Qué viene primero? ¿La salvación o la restitución? ¿O será que vienen ambas a la vez? ¿Qué opina, pastor? ¿La salvación o la restitución? Primero viene la salvación.
y luego la restitución. Porque Jesús nunca le va a pedir al que está perdido que logre restituir algo cuando ni siquiera ha entendido el plan de salvación. Por ejemplo, Zaqueo. Zaqueo jamás se imaginó que Jesús iría a su casa. Y cuando Jesús llegó a la casa, Jesús dice, la salvación ha llegado a esta Amén, casa. eso es poderoso. ¿Sí? Entonces, una vez él está siendo salvo, él viene ahora el fruto, que es la restitución. La restitución es, sin lugar a duda, el fruto del Espíritu de Dios obrando en el corazón, que ha sentido esa culpa, que ha reconocido su error, que no quiere levantar su mano, porque el levantar la mano es querer hacer un pecado amartía, pecado a mano alzada, que yo estoy planeando hacer esto y lo otro, no, yo no quiero hacer eso. Y si en algo he faltado a alguien, voy a tratar de ¿cómo se dice? De reivindicarme. Entonces, eso es importante también en la vida cristiana, práctica. Jesús siempre le dice al salvado, no peques más. ¿No peques qué? No peques más. Mira, has sido sanado. Vete. ¿Pero no qué? No peques más. No peques más. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno, Señor, ninguno me ha condenado, ni yo te condeno. Vete. Y no peques Pero no más. peques ¿qué? Más. O sea que al salvado es a quien Jesús le dice, reivindícate y en lo posible no peques, no cometas otra falta como esa, no vuelvas a errar a mano alzada. Y obviamente ustedes y yo como jóvenes cristianos sabemos que siempre tendremos que lidiar contra las pruebas y las tentaciones. Así es. Sin embargo, no toda tentación significa que tenga que ceder. Toda tentación es vencible. Pero ahí estriba esto importante que acabamos de mencionar de mi relación vertical con Dios. Eso es lo primero. Tu relación con Jesús, tu relación con Dios te va a llevar siempre a tener una vida victoriosa, a ser. Vea, jóvenes, ¿ustedes quieren madurar en la vida espiritual? ¿Quieren madurar en la vida espiritual? ¿Quieren crecer en la vida espiritual para no tener que practicar lo que es la restitución, sino que tener una vida como victoriosa? Bueno, esté siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Amén. Estar Así siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Lucerito, ¿qué aprendiste en esta lección? Que esas dos líneas que en general forman una cruz son muy importantes y son el eje de toda nuestra vida. Amén. Acá en la tierra, porque siendo hijos de Dios, pues con quien más deberíamos tener una relación es con nuestro Padre, nuestro papá, nuestro amigo, ¿sí? Y a fruto de esto, de esta relación, pues vamos a tener una relación interpersonal con otras personas, con nuestro prójimo. Y nuestro prójimo no es solo nuestra familia o nuestros amigos, son nuestros vecinos, son las personas que están constantemente a mi alrededor. Entonces, respondiendo también a la pregunta, yo también estoy de acuerdo que la salvación viene primero y a fruto, a consecuencia de la salvación que nosotros aceptamos, porque ya es como tal un regalo que Dios nos da, pues nosotros también vamos a tener ese don de la restitución. Amén. Vamos a poder reivindicar, como decía el pastor, nuestras acciones con las demás personas. Así es. Muy bien. Muy bien, apreciados jóvenes, para ir cerrando, nos quedamos con una enseñanza grande. Primero, no descuidar tu relación o su relación vertical. Prepárese todos los días para la guerra, porque el día a día siempre trae circunstancias, tentaciones, dificultades, pero lo más importante es que tú estés tomado de la mano de Jesús. Es por eso que en este momento vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a pedirle a nuestro pastor que nos pueda despedir en una oración y también agradecerles a los muchachos que estuvieron pendientes de esta temática, que apreciamos mucho su esfuerzo de encontrarse con Cristo y esperamos que este
repaso de lección inverso sea de gran provecho espiritual para cada uno de ustedes. Vamos a compartir, vamos a generar impacto en los demás, en los que lo necesiten, y vamos a intentar vernos en el reino de los cielos. Y más que intentar, vamos a hacer lo posible. Amén. Así que, pastor, su tiempo de orar ha llegado. Bien, antes de orar, yo quiero contar rápidamente algo. Yo por mucho tiempo en mi adolescencia, niñez, yo monté tabla, patineta, era deportista extremo, skater. Y cuando la tabla no está bien apretada, los trucos, generalmente cualquier movimiento va a hacer que te caigas fácilmente te vas a caer. Cuando yo me hice cristiano y comencé a entregar mi vida al Señor Jesús a los 14 años, experimenté eso en mi vida cristiana. Dije yo, si he fallado o si me he caído, necesito apretar la tuerca. Necesito apretar los trucos. Es decir, si yo estoy fallando en mi relación con mi hermano, con mi prójimo, con mi familia, en la iglesia, me estoy desanimando, necesito apretar ¿qué? La tuerca. Es decir, necesito dedicar más tiempo a la oración, necesito dedicar más tiempo a la lectura ¿de qué? De la Biblia. Vamos a orar. Cierren tus ojos, cierren sus ojitos ahí donde están. Querido Señor y tierno Padre, gracias, muchísimas gracias por el privilegio que nos das y que nos entregas en esta hora, Señor, de poderte servir con nuestros dones, con nuestros talentos. Padre, anhelamos ir al reino de los cielos, ya que tenemos una salvación tan grande que no vamos a descuidar. Y todo lo contrario, Padre, si en algo te hemos fallado, Padre querido, si en algo, en pensamientos, en palabras te hemos ofendido, pedimos humildemente, Señor, que nos dé tu Espíritu Santo para poder recordar aquellos detalles exactos y decirte, Señor, perdónanos cada uno de nosotros. Quienes están mirando en esta hora este video puedan también sentir en su corazón, identificar aquellas fallas, aquellos errores, tanto verticales como horizontales que se están cometiendo, y podamos, Señor, apretar la tuerca, podamos, Señor, reivindicarnos, podamos, Señor, experimentar una verdadera crecimiento espiritual, una verdadera transformación, Señor, para poder un día futuro, Señor, encontrarnos contigo y vivir por la eternidad. Amén. Amén, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, apreciados jóvenes, los esperamos en una próxima ocasión para que estén pendientes. Que el Señor les bendiga.